Si no tienes conocimiento de este tema, lo más probable es que el 50% de los ataques no los vayas a entender por completo. Y me refiero al tema de las redes. Y no es una exageración, pero usualmente cuando un ingeniero en ciberseguridad está haciendo un análisis para saber un tipo de ataque está sucediendo o si hay un sistema comprometido, uno de los datos que primero consultan es el tráfico de red. Porque cuando un atacante entra a un sistema, la mayoría de las veces, por no decir todas las veces, el primer vector de ataque es la red o la comunicación con el internet. Y un problema que he notado es que muchos cursos te dan información de redes como si ya fueras un experto en telecomunicaciones. Pero hoy específicamente no vamos a ver eso. Hoy vamos a ver temas muy relevantes que tú necesitas conocer como ingeniero en ciberseguridad o profesional en ciberseguridad. Y como parte de esta serie, estos temas también vienen en el curso de Security Plus. Una red es básicamente un conjunto de dispositivos que tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Por ejemplo, tu laptop, un servidor, tu celular, una cámara IP. Todos estos dispositivos son considerados nodos, los cuales forman una red. Para que esta comunicación funcione de manera ordenada, existen modelos de referencia. El más importante o más conocido es el modelo TCP/IP, el cual se basa en 4 capas. Estas capas son aplicación. La aplicación o la capa de aplicación se basa en los protocolos que utiliza una aplicación para comunicarse. Por ejemplo, HTTP o HTTPS para tráfico de páginas web, DNS o SMTP, que es un protocolo para transferencia de email. Después está la capa de transporte. La capa de transporte tiene como función controlar cómo viajan los datos, en este caso utilizando TCP o UDP, que son temas que profundizaré en un momento más. Después está la capa de internet. Esta capa se enfoca en el enrutamiento de redes. En este caso estamos hablando de la IP, protocolo ICMP. Y por último tenemos la capa de acceso a red, que esto hace referencia a la transmisión física. Estás utilizando un cable Ethernet o estás conectado a una señal inalámbrica. Algo importante es que realmente no necesitas aprenderte el modelo OSI de las 7 capas para tu trabajo del día a día, pero lo que sí necesitas saber es en qué capa opera cada control de la seguridad. Por ejemplo, un firewall opera en la capa 3 y 4, mientras que un WAF o un Web Application Firewall opera en la capa 7. Entender este concepto facilita el entender cómo funcionan las herramientas. Otro tema que es muy relevante aprender en redes es acerca de los protocolos y los puertos. Cada servicio de red escucha en un puerto en específico, y es importante que aprendas al menos los básicos, porque cuando sabes si un puerto está abierto en un sistema, sabes qué servicio está corriendo, y eso se convierte en una superficie de ataque que tú puedes vulnerar. Parte de los puertos más comunes que se preguntan en el Security Plus, y también son puertos y protocolos que vas a ver mucho en tu día a día, ya sea en el área de redes o en el área de ciberseguridad, son los siguientes. El puerto 22 es para el protocolo SSH, el cual se utiliza para el acceso remoto de forma segura. Es un túnel encriptado donde tú puedes conectarte a sistemas de forma remota y hacer diferentes acciones. Y este va a ser uno de los principales a los cuales van a intentar atacar para hacer ataques de fuerza bruta. Después está el puerto 80, que este puerto es para el protocolo HTTP. Este es para tráfico de sitios web sin cifrar o inseguro. Muchas veces si tú montas un sitio web de prueba, vas a ver que la conexión en tu local, o incluso si lo publicas y no tienes certificados, va a ser una conexión HTTP, lo que significa que es una conexión sin cifrado. Lo ideal es que en estas páginas no exista ningún tipo de información sensible o transmisión de información sensible, porque eso significa que puede ser fácilmente vulnerada. Después está el puerto 443 o 443. Yo prefiero llamarlo 443, que es para el protocolo HTTPS. Este tiene el mismo enfoque que el puerto 80 de HTTP para tráfico de páginas web, pero este es cifrado. Este es el protocolo seguro. Usualmente busca certificados para validar que un sitio es seguro o si están expirados. Otro puerto muy conocido es el 3389, el cual es para el protocolo RDP. Este protocolo es para el acceso remoto a sistemas Windows, el cual, como podrás imaginarte, es un protocolo y un puerto muy atacado, que jamás debe exponerse internet. Tenemos el puerto 53, que es para el protocolo DNS, que recordemos que el DNS es la resolución de nombres para que tú te puedas conectar a diferentes sitios web sin necesidad de poner una IP en específico. Solamente escribiendo, por ejemplo, facebook.com, vas a poder redirigirte y saber en qué servidor, en qué página está hosteada la plataforma de Facebook. Existe también el puerto 25, que es el protocolo de SMTP, que este es un protocolo enfocado al envío de correos electrónicos. El puerto 445, que es
es para SMB o Samba, si te es más fácil recordarlo de esta manera, que es un protocolo que se utiliza para poder compartir archivos especialmente en sistemas Windows. Este es un puerto que se utilizó para el ataque de WannaCry. Y por último, el puerto 21 con el protocolo FTP, que se utiliza para la transmisión de archivos sin cifrar, y por eso es mejor recomendado utilizar el SFTP, que es como el protocolo FTP, pero seguro y encriptado. Aprendiendo esta información puede incluso facilitarte tu trabajo como analista, porque cuando ves un puerto abierto de forma inesperada que no está en tu registro de que se esté utilizando, esto puede ser una señal de alerta, y parte de tu trabajo como analista debe ser el identificar qué es normal y qué no. Ahora, hace un momento mencioné el TCP y UDP. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos protocolos? TCP es uno de los más famosos que vas a escuchar mucho por el Three-Way Handshake, que esto hace referencia a que para poder comunicarse en un sistema con otro utilizando el protocolo TCP siguen 3 pasos. El primer paso es el SYN, que es una solicitud que hace el equipo a donde se quiere conectar. Después sigue el SYN ACK, que es la respuesta del servidor al que se va a conectar, haciendo la autorización de que se va a hacer la conexión. Y después está el ACK, que es cuando se establece la conexión entre el dispositivo que solicitó la conexión y el destino final o el servidor. Lo sé, esto ya suena muy a nivel técnico y se supone que estamos hablando a un nivel muy alto para poder entender este tipo de protocolos de forma más fácil. De forma sencilla, el protocolo TCP es confiable, se basa en estos 3 pasos, que es solicitar y decirle: oye, me quiero conectar contigo al destino. El destino dice: ok, compruebo tu información, veo que te quieres conectar, tiene las características necesarias para poder hacer la conexión, y te manda la respuesta de vuelta, y después el dispositivo dice: ok, vamos a establecer la conexión, y se conecta. Son 3 pasos que ayudan a identificar esta transmisión segura. ¿Cuál es el problema? Que no es 100% seguro o libre de ataques. El ataque SYN-Float justamente explota este proceso de los 3 pasos. Manda miles de solicitudes SYNs sin completar el handshake, agotando los recursos del servidor. Por el otro lado, el protocolo UDP es un protocolo mucho más veloz, pero sin confirmación. Lanza los datos a su destino, pero no verifica si estos llegan. Se utiliza principalmente para servicios de streaming. Y esto tal vez lo hayas visto alguna vez si estás en una videollamada y de repente la persona que te está hablando se escucha trabada, pero él continúa la conversación y tú escuchas lo más nuevo que está diciendo él, independientemente si los 3 últimos minutos o los 2 últimos minutos se escuchó trabado y perdiste la información. De esta forma funciona un poco más el protocolo UDP, que agiliza para ese tipo de escenarios, pero no es muy seguro. A este punto lo que tienes que aprender principalmente es: TCP es un protocolo confiable y utilizado principalmente para conexiones, y UDP es mucho más rápido, pero sin conexión. Siguiente tema importante en el ámbito de redes son los firewalls. Un firewall controla el tráfico de entrada y de salida. Un firewall puede ser físico o puede ser software, o sea, puede ser un hardware que se instala en una infraestructura de red. Los firewalls se configuran a través de reglas. Estas reglas indican si el tráfico puede salir de un sistema o puede entrar a un sistema. Pero algo importante es que no todos los firewalls son iguales. Existen los firewalls stateless, los cuales revisan cada paquete de forma independiente contra las reglas fijas. Esto es más rápido, pero es más fácil de evadir. Después está el stateful, el cual mantiene un registro del estado de las conexiones. Si un paquete no pertenece a una conexión ya establecida, lo bloquea. Tengo entendido que es el estándar hoy, el más utilizado. Y está el Next Generation Firewall, que hace exactamente todo lo anterior mencionado, más una inspección de aplicaciones, un IPS integrado, que recordemos que el IPS es el Intrusion Prevention System, y puede inspeccionar tráfico cifrado también. Herramientas como CrowdStrike, Palo Alto y Fortinet operan en esta categoría. Y uno que mencioné hace un momento, el WAF o el Web Application Firewall, que es más específico para tráfico de web, como HTTP o HTTPS. Se enfoca principalmente en el bloqueo de ataques SQL y cross-site scripting en aplicaciones web. Si llegas a trabajar en un SOC, una de las cosas que principalmente vas a ver son los logs de los firewalls, los cuales generan alerta cuando una anomalía pasa. Y como una anomalía me refiero a que probablemente una IP de origen intentó conectarse a un puerto en específico y lo bloqueó. Entonces genera un log, este log va a una herramienta donde pueden administrar los logs como el SIEM, y tú vas a analizar toda esta información para saber si es un ataque o no. Lo sé, van bastantes temas, pero continuemos. Ahora tenemos la VPN o la Virtual Private Network, que esto hace referencia a que se crea un túnel cifrado entre 2 puntos, o sea, entre 2 dispositivos. Considero que las VPNs es algo que has escuchado mucho por el tema de, por ejemplo, ver contenido en otros países, contenido bloqueado, etc. ¿Qué es lo que estás haciendo con esta herramienta?
tu dispositivo se está conectando a otro servidor en otro país, pero esta conexión intermedia está cifrada, lo cual la hace más segura, además de posicionar tu equipo o simular de que tú estás en otro lugar. Ese podría ser una opción. En las compañías se suele utilizar mucho para poder hacer el trabajo remoto, porque tú utilizas esta VPN y simula que tú estás dentro de la red de la empresa, pero realmente estás desde tu hogar. Pero este túnel es seguro, no va a haber probabilidad, o las probabilidades serían muy bajas de que estén cifrando, más bien interceptando tu tráfico. Y vamos a mencionar dos de las VPNs o modos de VPNs más conocidos, que es el Remote Access VPN, que es justamente lo que mencioné, el conectarte a una red corporativa de forma segura, y está el Site-to-Site VPN, que se enfoca en la conexión entre dos oficinas de forma permanente. Muy bien, con eso tienes muchísimos conceptos que te van a servir para temas de redes. Los puedes profundizar más si te interesa. Creo que Cisco, que es una de las compañías más conocidas en temas de redes, brinda cursos gratuitos donde puedes complementar esta información. Puedes revisarlo en Netacad. Creo que es obvio que no me promociona, soy un canal chiquito, pero yo tomé cursos en esa plataforma y la verdad son muy completos y dan certificaciones o badges que validan el conocimiento adquirido. Vámonos con los últimos puntos de este video, y es que quiero platicarte de algunos casos reales que pasaron utilizando estos puertos para atacar o estos protocolos para atacar ciertos sistemas. Uno de los más conocidos es el de WannaCry, que ocurrió en 2017. El ransomware WannaCry se propagó usando Eternal Blue, un exploit que utilizaba el protocolo SMB en el puerto 445. Las organizaciones que tenían abierto ese puerto de forma interna fueron devastadas con este ransomware. Por ejemplo, hospitales en Reino Unido tuvieron que cancelar cirugías porque fueron atacados con este ransomware. Y recordemos que un ransomware secuestra tus equipos, secuestra la infraestructura, cifrando información y pidiendo algún tipo de recompensa para poder descifrarlo, lo cual no garantiza de que pagando el secuestro te vayan a devolver la información. Si los firewalls hubieran bloqueado el protocolo SMB entre segmentos de red, el daño hubiera sido contenido. Por eso la importancia de aplicar protocolos de hardening en tu infraestructura. El caso 2 más conocido es la exposición del puerto RDP, ya que muchas personas les gusta conectarse a sus máquinas de forma remota, especialmente a sistemas Windows, pero si este puerto está expuesto es uno de los vectores de ataques principalmente usados por los atacantes, porque van a intentar hacer ataques de fuerza bruta hasta encontrar una contraseña débil. Si encuentran la contraseña van a poder acceder. ¿Y qué dices del usuario? Muchas veces el usuario administrador o administrator, como está en inglés, existe en los sistemas Windows, entonces ya no tienen que buscar un usuario, ya tienen el usuario y el usuario con mayores permisos, solo necesitan encontrar una contraseña y de esta manera van a vulnerar tu sistema. Por lo tanto, para hacer conexiones más seguras, utilizar una VPN o utilizar un servidor de salto o un Joom server. En tu trabajo diario como analista de seguridad o Security Engineer o Security Network Engineer, hay herramientas que aparecen constantemente, como por ejemplo las herramientas de Vulnerability Management. Herramientas como Nessus o Qualys identifican puertos abiertos y servicios que están corriendo en los sistemas, especialmente los que están expuestos, y saber qué servicio está corriendo sobre qué puerto te ayuda a priorizar métodos de acción para poder fortalecer estos sistemas. Nuevamente, como hice mención hace un rato, la herramienta de SIEM, donde se concentran todos los logs del comportamiento de red, por ejemplo del firewall o logs del sistema, donde tú podrás ver el comportamiento del tráfico y encontrar anomalías o acciones sospechosas, ya que estas herramientas te permiten leer de forma más estructurada el origen, destino, puerto, servicio y la acción que se realizó en una conexión. Por ejemplo, una señal de alerta es que una IP interna de tu infraestructura intenta conectarse al puerto 4444, que es el puerto de default de Metasploit, lo cual se convierte en una señal inmediata de acción. Y no creo que eso sea considerado una herramienta, es más un equipo, pero las acciones de Incident Response, que es el equipo que se encarga de revisar cuando hay un accidente qué acciones tomar. Una de las primeras preguntas que se hacen es cómo entró al sistema o cuál fue el vector de ataque que vulneró el sistema, y muchas veces la red es la principal que sale afectada o el principal vector de ataque. Y otras herramientas que puedes llegar a utilizar que tienen que ver con temas de red, está lo de Wireshark, que ya lo hemos mencionado antes, para capturar paquetes, Nmap, que te ayuda justamente a ver lo mismo pero desde otro enfoque que Nessus, que es ver qué puertos y servicios están abiertos e incluso obtener más información del sistema, y el comando netstat o ESS para ver conexiones abiertas en un sistema, para ver conexiones activas en un
un host. Así que ya lo tienes, y creo que está de más mencionar cómo ya estos temas se han cubierto y se complementan con otros capítulos. Cómo los controles de seguridad pueden estar implementados para justamente bloquear tráfico o hacer reglas de firewall que fortalezcan los sistemas y evitan que existan estos vectores de ataque. El capítulo de las herramientas, que CIEM, IPS, IDS que también operan a un nivel de red o utilizan parte de los logs de red. Y ahora hablando de tráfico cifrado, próximamente lo verás en capítulos de criptografía. Pero ves, nuevamente todo se está conectando. Y para cerrar, recordemos que las redes son el sistema circulatorio de cualquier infraestructura de IT y la mayoría de ataques empiezan por allí. Así que con lo que vimos hoy ya vas a tener más conceptos al momento de que te toque leer un log o entender cómo configurar un firewall, entender por qué ciertos puertos son obligatorios bloquearlos o son riesgosos, y explicar a grandes rasgos cómo funciona una VPN. Lo sé, fue un tema amplio y hay muchos temas técnicos. Espero que al menos mi explicación te ayude un poco más a entenderlos de manera más sencilla, o si tienes alguna duda los puedes dejar en el comentario para poder ayudarte de forma más específica con tus dudas. Suscríbete si te fue útil el video. La serie de Security Plus continúa semana con semana con diferentes capítulos. El siguiente capítulo que vamos a revisar es acerca de criptografía y cómo la vas a implementar en tu día a día, y creo que ese sí va a ser muy técnico con muchos acrónimos que analizar, pero si te interesa el mundo de criptografía y puestos donde se utiliza mucho la criptografía, este tema puede ser muy interesante para ti. Y nuevamente, si tienes alguna duda en específico, no dudes dejarla en la caja de los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en una semana.